Bendiciones, amados hermanos, en esta tarde. Bendecimos a Dios por los hermanos de este hogar que nos permiten seguir llevando a cabo este trabajo. También damos gracias a Dios por Benjamín, que se encarga de este trabajo. Bendiciones. Ok, hermanos, este primer trabajo de este video es una introducción a hablar acerca de la resurrección. Y vamos a comenzar hablando y mencionando que tratando de clarificar, de darle luz, a lo mejor a lo que no entendemos en detalle, porque no nos hemos detenido a quererlo entender en detalle, la resurrección. Bien, existe una resurrección, llamémoslo así, temporal. ¿A qué me refiero? Ha habido desde el Antiguo Testamento gente que resucitó. Por ejemplo, en una ocasión los huesos de Eliseo cayeron en un lugar en donde había unos huesos de un muerto y este resucitó, pero esas gentes resucitaron para volver a morir. El Señor Jesucristo, cuando caminó aquí sobre la tierra, también hizo milagros acerca de resucitar gente, pero resucitaron con un cuerpo normal. ¿A qué me refiero normal? Si ellos habían muerto gorditos, chaparritos, peloncitos, qué sé yo, resucitaron de la misma manera, porque iban a volver a morir. Llámese Lázaro, por ejemplo. Lázaro, cuando resucita, también resucita exactamente como se había muerto hace 4 días, pero resucitó de la misma manera para volver a morir. En el caso del Señor Jesucristo, es el primer caso, por así decirlo, y lo dice la Biblia, ahorita lo vamos a leer, en que su resurrección ya no es con un cuerpo igual, idéntico. Sí, su cuerpo, pero transformado a través de la luz con la cual Él resucitó, ya con un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque este cuerpo glorificado tiene un propósito, ya no volver a morir. Es decir, que la muerte en ese cuerpo y en los cuerpos que resuciten ya glorificados, la muerte no tendrá ninguna potestad. En ese lugar, la muerte ya es vencida, de lo que habla el Señor Jesucristo. Un buen día el Señor Jesucristo va a vencerla, según lo dice 1 Corintios 15. El postrer enemigo a vencer es la muerte. ¿Por qué? Porque un día la muerte va a desaparecer, ya no más va a existir. ¿A qué me refiero? Ni siquiera la muerte existirá para los no cristianos. Los no cristianos también resucitarán en su momento, serán transformados en su momento, es decir, su cuerpo será transformado, no con un cuerpo vestido de gloria, sino con un cuerpo, sí, eterno, en donde la muerte no va a poder ya hacer nada en contra de ellos, ni siquiera en ellos, aunque ellos no vayan a vivir eternamente para bendición. De todos modos, tendrán que tener un cuerpo preparado por Dios para el lugar en donde tengan que vivir por la eternidad. Si es en el lago de fuego, tendrán que tener un cuerpo especial. Bien, ahora, es interesante solo mencionarlo como un detalle, el por qué algunas mujeres no acudieron a buscar a Jesucristo el día de la resurrección, ya que lo sabían y estaban esperando a que llegara el día en que Él había prometido y había dicho que resucitaría. Unas fueron porque no entendieron el tipo de resurrección que tendría el Señor Jesucristo, otras no, porque lo entendieron perfectamente. Es decir, las que llevaron ungüentos pensaron, va a resucitar, sí, pero pensaban que como había sido maltratado, crucificado con las heridas,
tenían que llevar cosas para mitigar el dolor, para que el cuerpo todo lastimado tuviera un poco de descanso. Creo que ese era el modo de pensar de algunas mujeres que acudieron. Nunca pensaron que el cuerpo glorificado del Señor con el que iba a resucitar no iba a necesitar absolutamente nada, porque era un cuerpo cambiado totalmente. Espero que tenga sentido lo que les estoy diciendo. Ahora bien, la palabra de Dios dice en el libro de Mateo, capítulo 27, en el verso 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y escuchen esto, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron del Antiguo Testamento. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. Es decir, ¿cuándo fue cuando estos resucitaron? Es decir, no el día de la crucifixión, sino el día después de la resurrección de Jesucristo. Y se les permitió venir a la santa ciudad y aparecer a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que puntualizar aquí? Bueno, que estos que resucitaron en ese día después del Señor Jesucristo, es importante entender con qué cuerpo resucitaron, número uno. Número dos, ¿es necesario que los sepulcros se abran para que Dios resucite a alguien? No, solo lo hace y lo dice puntualmente aquí como testimonio para los que estaban ahí en Jerusalén, se dieran cuenta que realmente la gente que fue, especialmente sus familiares que tenían sepultado, por ejemplo, ahí a Abraham, a Isaac, a Jacob, y vieron que esos sepulcros se abrieron, entendieran que el Señor los había resucitado, pero no los resucitó para que siguieran viviendo sobre la tierra, los resucitó para que entraran a la eternidad inmediatamente, igual que Jesucristo. Es decir, se los llevó con un cuerpo glorificado. Esto es importante que lo entendamos. Ahora bien, hay otros que no resucitaron y que se quedaron sus cuerpos en las tumbas, y por supuesto, hablemos un poquito acerca de lo que es el seno de Abraham, o lo que le llama la Biblia también la muerte. Las almas, por ejemplo, y el espíritu que estaban ahí, de Abraham, de Isaac, de Jacob, sin ir a más, también fueron levantadas, sacadas del seno de Abraham para juntarlas con su cuerpo, el de Abraham, el de Isaac y el de Jacob, juntarlos, y entonces esa resurrección se dé íntegra, completa, espíritu, alma y cuerpo, y vayan a la presencia de Dios. Pero ¿qué de los no vencedores del Antiguo Testamento que permanecieron ahí? ¿Como quién? Pensemos en alguien como tal vez Aarón, María y otros más del Antiguo Testamento que no fueron vencedores de acuerdo a lo que tenían que haber vencido en su momento, pero tenían la promesa de, a través de los sacrificios del Antiguo Testamento, ser perdonados por la sangre de los animales, viendo hacia la sangre de Jesucristo. Su alma y su espíritu en el seno de Abraham, pero como no fueron vencedores, entonces sus cuerpos en sus tumbas se quedaron, y su alma y su espíritu se quedó en el seno de Abraham. Así que ahí están esperando. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga, y entonces venga la resurrección que nosotros estamos esperando. No, ellos tendrán que seguirse hasta el juicio del trono blanco. ¿Por qué? Porque en el día que Cristo venga por su iglesia, y supongamos que usted y yo tenemos un familiar, aquí a la familia acaba de irse nuestra hermana,
Y su alma y su espíritu ya no fue al seno de Abraham, su alma y su espíritu fue al paraíso. Jesucristo fue, por así decirlo, a inaugurar un nuevo lugar para llevar a aquellos que de alguna manera el Señor Jesucristo los sacó, de acuerdo a Efesios, que después lo vamos a leer, en donde dice que Él descendió a las partes más bajas de la tierra y que entonces tomó cautiva la cautividad, pero apuntamos, no a todos, solo a aquellos que eran vencedores y se los llevó al paraíso. Los otros tuvieron que quedarse en el seno de Abraham para esperar hasta ser juzgados en el juicio del trono blanco. Hasta ahí quiero que les vaya quedando claro. Vamos a regresar a este tema y vamos a puntualizar. De ahí que quiero que me manden preguntas, que ustedes tengan dudas, para yo poderlas meterlas en los próximos mensajes que demos en relación a esto. Ahora bien, el día que Cristo venga por su iglesia, nuestros familiares que murieron a través de Jesucristo para acá, dije, su alma y su espíritu están en el paraíso, pero su cuerpo está en la tumba. Si ellos murieron siendo vencedores, como lo dice la Biblia en Apocalipsis, y ahorita vamos a leerlo, su cuerpo va a ser levantado, va a ser resucitado para juntarse a su espíritu y su alma que están en el paraíso, y entonces ellos serán transformados para entrar ¿a dónde? Al tribunal de Cristo, que se llevará a cabo en las nubes del cielo. ¿Qué de los que mueran después de Jesucristo o han muerto después de Jesucristo, conociendo a Jesucristo, pero no sean vencedores? Se quedará su alma y su espíritu en el paraíso y su cuerpo no será levantado. Esto es importante porque que lo comprendan, porque vamos hacia un tema, hacia hablar acerca de lo que está en Mateo, también que habla la palabra de Dios acerca de uno que se metió a las bodas y que ustedes lo han leído y no estaba vestido de bodas. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó con él? Es importante que entendamos luego entonces que la palabra de Dios nos habla de algo que estamos manejando y que vamos a estar manejando ahorita constantemente. Un principio, ¿cuál es? O de lo que vamos a estar hablando. Ser vencedores. Vencedores lo menciona, por ejemplo, en la Biblia y en otras partes de la Biblia. En Apocalipsis, en todos los mensajes que aparecen a las iglesias, aparece esto de ser vencedores, al que venciere, al que venciere. Por ejemplo, Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, daré a comer del maná. Habla de ser vencedor sobre algo. En el capítulo 3, verso 5, dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Apunten, si vences vas a tener la oportunidad de ser vestido, porque cuando venga la resurrección, unos serán vestidos con diferentes tipos de vestiduras, ya que aquí habla la escritura de vestiduras en plural, no en singular. La primera vestidura que tendremos los cristianos o tenemos es la vestidura de salvación cuando aceptamos a Jesucristo. Las otras vestiduras que podemos adquirir si somos vencedores es a través de nuestra regeneración, de nuestra santificación, y por otro lado que el libro, que dice aquí la palabra de Dios, y no borraré su nombre del libro de la vida. También conviene aclarar que el nombre se puede borrar del libro de la vida, si no, no lo dijera. Así que, hermanos, por favor, quiero que tengamos en mente y estemos pensando en ello, que es importante ser vencedor. Número 2, que esto equivale a adquirir nuestras vestiduras para ser vestidos para la eternidad y no estar desnudos, y conocer todos estos principios que nos ayudarán a tener un comportamiento correcto cuando seamos llamados a su presencia y venga el día de ser transformados, de ser resucitados, y si no es así, tener la actitud correcta. Hermanos,
Por favor, envíenme sus comentarios, sus preguntas y pidamos a Dios que Dios nos encuentre capaces y enfocados en todo momento en relación a todo esto tan importante. Dios les bendiga.